nuevamente les recuerdo que estamos en el domingo, día del Señor, día de que nosotros honremos al Señor con nuestros bienes, hacer nuestras ofrendas y recuerden de la estancia, árbol de la vida y este evangelio del reino. El mensaje 2 tiene por título El reino de Dios. La lectura de la Biblia es Mateos 12, 28, Mateos 21, versículos 31 y 43. Gracias al Señor cuando yo sugerí a los hermanos de que entremos en este libro de Mateos y nosotros pensamos en dividir en dos partes el libro de Mateos para poder hacer dos conferencias. La primera conferencia, que comienza ahora, es que nosotros vamos a enfocarnos en la predicación del Evangelio del Reino. Por eso usamos Mateos 24, 12, la primera parte. Y será predicado este Evangelio del Reino. Y en la segunda parte, en la otra conferencia, nosotros vamos a usar como tema general, entonces vendrá el fin. Estaremos enfocados en la venida del Señor, en la hora del fin. Vamos a comenzar este mensaje 2 sobre este tema y será predicado este Evangelio del Reino. Queridos hermanos, yo quiero decirles para ustedes que siempre el inicio de una conferencia, el inicio de que nosotros tratemos un tema, la responsabilidad es muy grande en nuestra parte. Yo quiero decirles a ustedes que quiero que ustedes sepan, aunque el Señor ya me ha dado este sentimiento de entrar en el libro de Mateos, porque el libro de Mateo trata del reino de los cielos, el libro de Mateo trata de la predicación del Evangelio del Reino. Yo ya tenía una visión general del encargo que tendría que pasar, pero yo no tengo la osadía de hacerlo a mi manera y yo dar la dirección. Entonces yo necesitaba de la dirección del Señor de una forma más clara. Yo voy a confesarles a ustedes que la semana pasada yo estaba preparando el guión del mensaje de Tiatira sobre los vencedores de la iglesia en Tiatira que yo hablé la semana pasada. ¿Ustedes recuerdan? Pero en cuanto preparaba en aquella semana, en el día jueves, en el medio de la madrugada, a las 2:30 de la mañana, yo me levanté asustado. Yo desperté con este peso en el corazón. Yo desperté con mucho pavor. Señor, la próxima semana ya será conferencia internacional. Oh, Señor Jesús, yo necesito de tu dirección. Yo necesito que tú me des tu palabra. Señor, yo no tengo la osadía de tomar mis conocimientos bíblicos y trazar la dirección, la línea para las iglesias. Yo ya estaba imaginando las iglesias como aquellos pajaritos con la boca abierta, esperando que sus padres traigan la comida. Yo ya imaginé las iglesias con la boca abierta esperando la comida y yo no tuviera para darles. Yo estuve apavorados, con mucho miedo. Me desperté a las 2:30 de la mañana y comencé a orar al Señor. Claro que aquella hora de la noche el Señor no me iba a dar una dirección clara, pero por lo menos el Señor sabía que yo estaba buscando desesperadamente la indicación del Espíritu. Y ahí vino
El Señor me dio una línea, el Señor me fue dando una claridad. Yo acciono de esta manera. Yo no acciono por liviandad. Yo no quiero livianamente decir que esto es la palabra profética, siendo que Dios no es el autor. ¿Entienden? Yo tengo una responsabilidad muy grande. Por esto quería leer para ustedes Deuteronomio 18. Este sentimiento me lo dio el Señor de mañana. No está en mi guión. Deuteronomio 18. 18 dice así: profeta les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, semejante a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí se refiere a Jesús el profeta. Él será el otro profeta, porque Moisés fue el profeta en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesús sería el otro profeta, que es el profeta también. Entonces, el profeta de Dios no tiene libertad de hablar sus propias palabras. Y dice: y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. O sea, él pone en nuestra boca sus palabras. Y Dios tiene que hablarnos. Los profetas tienen que hablar todo lo que el Señor nos ordene, porque Él es el autor y no el profeta. Todo aquel que no oyere mis palabras, más cualquiera que no oyere mis palabras y él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quiere decir la palabra que el profeta hable en nombre del Señor, esa palabra es de Dios. Como los tesalonicenses aprendieron, la palabra que Pablo predicaba a ellos era la palabra de Dios. Entonces ellos recibieron como palabra de Dios. Y quien no recibiera como palabra de Dios, tuviera que darle cuentas a Dios. Pero el profeta que presuma hablar una palabra en mi nombre, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Esto es por eso que yo tengo mucho miedo de hablar algo que los hermanos van a recibir como palabra profética y el Señor no habló. ¿Entendieron? Entonces tengo mucha preocupación, mucha responsabilidad. ¿Y cómo ustedes pueden saber que esta palabra viene de Dios? Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengo temor de él. No tengas temor de él. Yo no quiero ser este. Por eso que yo estoy aquí en temor y temblor. Es por eso que a las 2:30 de la mañana yo me desperté con miedo. Yo no quiero presumir hablar una palabra en nombre de Dios que Dios no haya hablado, y esta palabra no se va a cumplir. Oh, Señor Jesús. Jeremías 23. Ó Senhor Jesus. Jeremias 23. Jeremias 23. Jeremías 23. Hay muchas cosas para leer, pero voy a leer solo el versículo 28. Tem muita coisa para ler, vou ler só o versículo 28, apenas como sonho. O profeta, mas aquele tem sonho, em quem está a minha palavra, apenas como sonho. A minha palavra, mas aquele verdade, em quem está a minha palavra, a palha, fale com o trigo, a minha palavra, Senhor. Profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová.
Hermano, algunos reciben sueños, pero la palabra que da dirección al pueblo, Dios la da para el profeta. Moisés era el profeta. Había muchos que profetizaban en la época, cuando Dios ordenaba. Tal vez ustedes no tengan. Yo voy a hablarles a ustedes. Miren, en Números, capítulo 11, versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Entonces Dios puede levantar muchos profetas en las iglesias, pero estos profetas, Dios quita del profeta el espíritu para que estos demás profetas profeticen. Entonces cada uno no tiene libertad de profetizar lo que quiere. Profetizan lo que el Señor habló. Entonces, en el capítulo 12, comienzan con Miriam y Aarón cuestionando a Moisés. Versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Quiero decir, estos dos reivindicaban que Dios también hablaba por medio de ellos, la palabra profética. Ahí el Señor, versículo 6, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Están viendo que hay dos categorías de profetas. Está profetas que el Señor habla con ellos en visión y en sueño. Por eso que en Jeremías 23 habla, si él recibió sueño, entonces dice que recibió sueño. Entonces, hay dos categorías. Hay una categoría que habla, si entre ustedes hay profetas, yo hablo con él en sueño. Esto es una categoría de sueño. No así como hicimos Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Tenemos que tener mucho temor, hermanos. Mucho temor en relación a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que es de Dios, tiene que confirmarse. Esto vemos en Marcos 16. Marcos 16. ¿Cómo dice Marcos 16? Versículos 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos quienes, la iglesia, saliendo, predicaron en todas partes. Aleluya, esta es la misión de la iglesia. Y una palabra, de una orden, y la iglesia entonces obedece la palabra y lleva esta predicación a todas partes, ayudándoles el Señor que ascendió y se sentó a la diestra del Padre, está aquí también para cooperar con quien obedece la palabra y confirmando la palabra. Hermanos, esto prueba que es de Dios la palabra, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Hermanos, gracias a Dios estos últimos 3-4 años, nosotros hemos experimentado esto. El Señor da una palabra profética y esta palabra se cumple.
esta palabra, esta propia palabra profética, hace el trabajo de Dios, hace la obra de Dios. Hermanos, no es el hombre que tiene capacidad de hacer la obra de Dios. No es el hombre que tiene el poder de hacer la obra de Dios. Es la palabra que sale de la boca de Dios que Dios confirma. Dios confirma con señales y prodigios. Y Él cumple la palabra de Dios. Y hemos visto estos últimos años el Señor haciendo milagros entre nosotros, o señales ocurriendo en nuestro medio. Todo esto es por causa de esto. Para terminar, en 2 de Pedro 1, este versículo creo que es muy importante, donde nosotros tomamos el término palabra profética. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Quiere decir, la palabra profética tiene que ser confirmada. Si no fuere confirmada, no es la palabra profética. No es palabra que viene de Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos. Ustedes, hermanos, hacen bien en estar atentos a la palabra profética, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Nosotros estamos en una noche oscura, una noche de tinieblas, donde el reino de las tinieblas impera, domina, gobierna este mundo tenebroso. Pero la iglesia tiene una luz que brilla, y esta luz es la luz de esta antorcha, que es la palabra profética. La palabra profética nos da esta luz que indica la dirección. Entonces tenemos una luz como una antorcha que brilla en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que fue la promesa para los vencedores de la iglesia en Tiatira. ¿Ustedes recuerdan? Para los demás de Tiatira. Los demás que no sucumbieron a las enseñanzas de Jezabel. Los demás que no sucumbieron a la prostitución espiritual y a la idolatría. Dios les prometió darles la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Y a nosotros, si nosotros seguimos fielmente la palabra profética, y la palabra profética opera entre nosotros eficazmente, y Dios hace su obra por medio de su iglesia, que recibe la palabra como palabra de Dios, que de hecho es, y ocurre esta obra, ocurre la voluntad, y la voluntad de Dios es hecha. Y así nosotros vamos introduciendo la aurora. Nosotros seremos los primeros, antes de que el día esclarezca, antes que las personas en general lo perciban. Nosotros ya recibiremos la estrella de la mañana. Va a clarear en nuestros corazones. Entonces, dada esta introducción, queridos hermanos, quiero decirles a ustedes, con temor y temblor, debemos darles una meta correcta para centrarse en el libro de Mateo. Dios, Él tiene un reino. El reino de Dios está desde la eternidad hasta la eternidad. Satanás quiere tener otro reino. Él no se sujeta al reino de Dios. Se sujete o no se sujete, el reino de Dios existe porque Dios domina. De eternidad a eternidad. Entonces voy a pedir para proyectar aquella figura que yo usé en la conferencia pasada. Para proyectar que nosotros tenemos el reino de Dios que va de eternidad a eternidad. ¿Y cuál es su diferencia con el reino de Dios?
que es específicamente tratado en el libro de Mateo. Nosotros tenemos el reino de Dios que está de eternidad a eternidad. ¿Por qué? Porque antes de que Dios creara todas las cosas, en este universo solo había Dios. Solo estaba Dios. Y Dios es todo. Entonces ustedes pueden ver, el reino de Dios va de eternidad a eternidad, porque cuando Él comenzó a crear, Él lo creó de la nada. Él no fue a buscar. Él no fue a buscar. Él no fue a buscar empresas de construcción, no. Él creó. La palabra hebraica para crear es para. Él crear de la nada. Dios creó de la nada. Dios apenas habló unas palabras. Dios creó todas las cosas por la palabra. Él solo necesita decir la palabra y la creación aparece. Entonces, todo procede de Dios. Toda la creación procede de Dios. Entonces Dios va de eternidad a eternidad, solo que cuando comienza a contar el tiempo, cuando comienza el contador del tiempo, porque del lado de allá izquierdo es la eternidad pasada y de allí para la derecha la eternidad futura. Pero es esquemático, es para que podamos entender, es difícil que entendamos. Pero imagine que yo estoy relatando cuando comenzó el tiempo. Quando aconteceu o tempo é quando aconteceu o primeiro. Pela palavra de Deus. Então tudo veio de Deus. Entonces, todo vino de Dios, ¿o no vino de Dios? Dios es o no es el centro de conexión de toda la creación que Él creó. Todo lo que Él creó salió de Él, ¿o no es así? Entonces, Él es el centro de conexión. Cuando salió de Él, Él no perdió nada de vista. Todo lo que Él creó salió de Él y está conectado con Él. Este es el reino de Dios. Y en este reino que está conectado con Dios, Él gobierna. Él ejerce la autoridad. En esta esfera Él manda. Este es el reino de Dios. ¿Estoy correcto? Ahí el hombre cayó. Yo antes de esto, mucho tiempo atrás, Lucifer cayó. Yo voy a tener que entrar aquí para que ustedes tengan un guión. Señor Jesús, no sé cómo ilustrar, porque yo me gustaría ser un ilustrador electrónico para que ustedes para aplicarlas a ustedes. Esta flecha aquí es el tiempo, desde el principio hasta el final de Apocalipsis. Nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén. Es el fin del tiempo. Luego pasa a existir toda la eternidad. Entonces, esto que ustedes están viendo es una línea. Si yo pudiera ilustrar, tomar esta línea, y ustedes van a percibir que aquella punta de la eternidad pasada y la punta de la eternidad futura se tiende a juntarse. Alguien definió el infinito de la siguiente manera. El infinito, si usted pudiera trazar una recta aquí, y usted va en esta recta,
se va lejos. Cuando tú encontrares el infinito, tú vas a volver por el mismo punto. ¿Están entendiendo? No están entendiendo, ¿no? Pero este es el infinito. Yo voy caminando, 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 hasta el infinito. Voy a volver por el mismo punto. Entonces, si ustedes pudieran tomar aquellas dos puntas, se vuelve un gran círculo. Y el tiempo es casi insignificante delante de la eternidad. Pero el tiempo va a ser la voluntad de Dios. Oh, Señor Jesús. Bien, yo voy a entrar más. Entonces, cuando ustedes estudian el libro de Mateo, es esto que yo quiero colocar a ustedes en este foco. Dios tenía el reino de Dios, pero hubo una rebelión de un arcángel. Este arcángel entonces se desconectó de Dios, del reino de Dios, de la autoridad de Dios y del gobierno de Dios. Y él llevó consigo la tercera parte de los ángeles que también se rebelaron con él. Y a él le fue dado el dominio sobre los reinos de aquí de la tierra. En la tierra había criaturas preadámicas, antes de que Dios creara a Adán. Y estas criaturas preadámicas estaban sobre el dominio, sobre el gobierno de este arcángel. Y esas criaturas en la tierra también se rebelaron. Entonces entró un caos en el universo. Y Dios lanzó este arcángel para la tierra. Él terminó el problema. Él habló del problema aquí en la tierra. Cuando yo hablo de la tierra, no es el planeta, es todo un sistema de la creación de Dios a partir de Génesis. Todos estos planetas, galaxias, Dios lo aisló aquí para nosotros, porque Dios quiere usar ahora la iglesia para resolver este problema. Por esto el libro de Mateo. El libro de Mateo es para nosotros, de nuevo, traer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Hubo esta rebelión. Dios entonces quiere resarcir esta rebelión. Por eso es que la tierra, de repente, fue creada bonita, bella, hermosa. Y de repente se volvió sin forma y vacía. Esto está en el versículo 2 de capítulo 1 de Génesis. Cuando ustedes se desconectan del reino de Dios, su vida se vuelve un caos. Su vida se vuelve confusión. Nuestros colportores, nuestros hermanos que están en las calles orando por las personas, no raramente encuentran personas que tienen vidas totalmente desordenadas. Todo fuera de lugar. ¿Por qué? Porque hubo la desconexión del reino de Dios. El Evangelio quiere conectar a estas personas al reino de Dios. Y estas personas, todo vuelve a tener orden para recibir el dispensar de la vida de Dios. Entonces, por este foco, por esta meta, nosotros vamos a ver el reino de Dios. No estoy preocupado en estudiar, en hacer estudios doctrinarios capítulo a capítulo. Estoy preocupado en que este foco sea el foco de Dios. Dios quiere rever el reino. Dios quiere rever el gobierno, la autoridad aquí en la tierra. ¿Pero por qué el reino de Dios?
Cuando se engendró la iglesia pasó a ser una isla de este mundo de tinieblas. En el mundo de tinieblas, donde Dios no consigue hacer su voluntad aquí en la tierra, pero en la iglesia Dios hace su voluntad. Entonces en la iglesia es donde los cielos mandan en la tierra. En el mundo Satanás tiene dominio. Él está robando, matando y destruyendo a las personas. Es esto que ustedes encuentran en las calles, personas totalmente destruidas. Pero gracias a Dios, el reino de los cielos, a través de la iglesia, llegó. Y cuando el reino de los cielos llega a través de la predicación del Evangelio, nosotros estamos de nuevo reordenando a las personas, trayéndolas para el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, cuando termine todo su trabajo en la iglesia, crecimiento de vida, siendo cuidados todos, siendo cuidados, y la edificación de la iglesia, al fin, la iglesia va a traer la manifestación del reino de los cielos, que es el milenio. Y al fin, cuando todo estuviera listo, Satanás será lanzado al lago de fuego, la muerte será lanzado al lago de fuego, no habrá más nada que no estuviere debajo del gobierno de Dios, y ahí sí, Dios reinará. Él será todo en todos de nuevo. ¿Qué significa todo en todos? Él era todo, ¿no es así? Cuando Él creó, Él también no era todo en todos, pero con la rebelión se rompió esto. Pero cuando llegara el final de los tiempos, vamos a traer todo de nuevo para que Dios sea todo en todos. Conectar todas las cosas con Dios. Y ahora, nosotros podemos estudiar a Mateos. ¿Entendieron? Precisamos de esta introducción, precisamos de este foco, para que entendamos, para qué sirve el Evangelio de Mateos. Amén. Yo en verdad todavía no entré en mi guión. Vamos allá. ¿Quién escribió el Evangelio de Mateos? ¿Quién lo escribió? Lo escribió Mateo. ¿Quién escribió el libro de Mateo? Es Mateo. ¿Y quién era Mateo? Yo voy a leer lo que explica la Biblia Strong. Mateos era un publicano. Él usa la palabra griega telones, que era un cobrador de impuestos. Los colectores de impuestos eran como una clase detestada, no solamente por los judíos, sino también por otras naciones, tanto por causa de su empleo, como por su crueldad, avaricia y engaño, usados para realizar su tarea. ¿Ustedes entendieron? Entendieron que los publicanos es lo mismo que los colectores de impuestos. Los colectores de impuestos trabajaban para el Imperio Romano. Ellos colectaban los impuestos para mandar para Roma. Entonces ellos ya eran mal vistos. Solo por causa de esto. Por las personas de su propia nación. Los judíos lo odiaban. Estaban trabajando para Roma. En segundo lugar, un colector de impuestos. Yo no quiero generalizar, pero por regla general, muchos hacen extorsión, hacen presión y ganan un dinero fácil. Por fuera, generalmente son muy ricos. No era diferente en aquella época. Seguramente era peor en aquella época. Esto de Strong es lo que describe. Voy a leer una nota de versión Restauración. Mateo, también llamado Leví, cuando usted ve Leví en la Biblia es Mateo, un cobrador de impuestos que se volvió un apóstol. Vamos a leer Mateos 9:9 para que ustedes confirmen que él se volvió apóstol. Mateos 9:9.
Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentando al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Era un milagro. Un tipo que está lleno de dinero. Todo el mundo quería ser rico como él. Tenía el mejor empleo de todos. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, le siguió. Lo dejó todo para seguir al Señor. Lucas 5:27. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Miren el milagro del poder de este Señor Jesús. Miren el magnetismo del Señor Jesús. Él pasa enfrente de alguien, le dice, sígueme, larga todo y lo sigue. ¡Aleluya! Y nosotros no fuimos atraídos por este magnetismo. Usted también no dejaste todo. Tú también no dejaste todo y seguiste al Señor. ¡Aleluya! Mateo que se evidencia por la omisión de referencia a sí mismo. Él no habla mucho de sí mismo. Como anfitrión de la recepción mencionada en 9:10. Él siguió a Jesús y él hizo un banquete para él. E sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos, seus colegas pecadores, Y aconteció que estando él sentado a la mesa de aquí, he aquí que muchos publicanos y pecadores. Los publicanos eran caracterizados como pecadores. Y habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Amén. Y también por la alusión especial a sí propio como cobrador de impuestos en Mateos 10:3. Mateos 10:3. Cuando habla del nombre de los 12 apóstoles, él dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. No era bueno colocar, pero él lo quiso colocar. Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, y Tadeo. Voy a leer una nota de King James actualizado. Mateo, que tenía por sobrenombre Levi, en Marcos 2:14. Veamos Marcos 2:14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces Mateo es Leví, y cuyo nombre significa dádiva del Señor. Era un cobrador de impuestos al servicio de Roma, pero que abandonó una vida de avaricia y deshonestidad para seguir a Jesús, el Mesías. Mateos 9:9 hasta el 13, ya leímos. En Marcos y Lucas es llamado por su otro nombre, Leví. Bueno, ahora voy a leer una nota hecha por Matthew Henry.
El escritor era judío de nacimiento, publicano por vocación, hasta que Cristo solicitó su presencia. Y entonces él dejó el banco de recolección de impuestos para seguirlo. Hizo parte de aquellos que acompañaban al Señor en todo el tiempo que él entró y salió, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor fue recibido arriba. Vamos a leer Hechos 1:21. Allí muestra que todos los 12 y el apóstol del Señor Jesús, ellos todos tenían que tener una calificación. Y la calificación está descrito en estos dos versículos. Esto fue en la elección del apóstol para sustituir a Judas que murió. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Quiere decir, discípulo, para ser parte de los 12 discípulos, para ser parte de los 12 apóstoles, él necesitaba ser testimonio ocular de todo el periodo de la vida de Jesús durante su ministerio. Desde el bautismo de Jesús, por Juan el Bautista, hasta el día que él ascendió al cielo. Todos los momentos, uno de los 12 estaba junto de Jesús. Y Mateo fue, por tanto, un testimonio competente de aquello que él registró aquí. Somos informados de que él escribió esta historia cerca de 8 años luego de la ascensión de Cristo. Entonces este autor afirma de que después de la ascensión de Cristo, 8 años después, él escribió el Evangelio de Mateo. ¿Por qué yo quise leer esta nota? Yo quería mostrar para ustedes lo siguiente. ¿Por qué Dios usó a Mateo para escribir el Evangelio? Porque él era un publicano. Porque él era un cobrador de impuestos. Él conocía a todos los de la política. ¿Me están entendiendo, no? Para que él entendiera la importancia del reino, él necesita haber participado de alguien ligado al gobierno. Si toma un pescador cualquiera para escribir Mateos, él no va a hablar del reino, pero Mateo habla del reino. ¿Entienden? Entiendo que Dios prepara a cada persona. Marcos. ¿Quién era Marcos? ¿Qué era Marcos? Era un niño. No se olvidaron. ¿Quién era Marcos? Era aquel que en el primer viaje de Bernabé y Saulo se fue lejos, no aguantó. Y este mismo Marcos luego maduró y acompañó a Pedro. Y Pedro contó todos los detalles de su evangelio. Marcos escribió el evangelio y Marcos representa el evangelio que habla de un Salvador siervo. Por causa de su pasado, de su experiencia. Y Lucas era un médico que anotó, investigó detalladamente, minuciosamente, toda la vida de Jesús. El médico trata de hombres. Entonces, el tercer evangelio, Lucas, habla de hombre, del Salvador hombre. El primer evangelio habla de rey. El evangelio de Marcos, que andó junto a Pedro, era un Salvador esclavo, siervo. Y el tercer evangelio es el evangelio de Lucas, el evangelio de un hombre, un verdaderamente hombre. Y Juan escribió a Jesús como Dios.
No es así. Él es Dios. Oh Señor Jesús. Amén. ¿Cuál es el objetivo del libro? El principal objetivo del Evangelio de Mateos, el Evangelio según Mateos. Voy a leer una nota de King James actualizada. Es relatar su testimonio personal sobre el hecho de Jesús Cristo ser el Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, cuya misión mesiánica era traer el reino de Dios hasta la humanidad. Los judíos hasta hoy están esperando al Mesías. Pero Mateos ya avisó, el Mesías ya llegó. Este Mesías es Cristo, es Jesucristo. Y ya llegó, Él llegó para traer el reino de Dios aquí en la tierra. Él llegó como el Mesías. Su misión mesiánica era traer el reino de Dios hasta el hombre. Yo voy a leer una pequeña porción del estudio Vida de Mateos. Lo principal de Mateos es Cristo y Jehová, Dios encargado para ser el Salvador Rey que vino para establecer el reino de los cielos, que significa el gobierno celestial, salvando a su pueblo del pecado, de la rebelión, de la desconexión, por medio de su muerte y resurrección. Ustedes están comenzando a entender, a juntar las piezas, para que ustedes entiendan qué es el libro de Mateos. El reino, voy a repetir, el reino de Dios se refiere al dominio de Dios en aquella ilustración, el dominio de Dios de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios reina en el universo desde la eternidad sin principio hasta la eternidad sin fin. Esto incluye el inicio del tiempo con la creación. ¿Cuándo es que comenzó el tiempo? Abre su Biblia. Génesis 1.1. Génesis 1.1. Aquí comienza el tiempo. Antes de esto era la eternidad. De repente Dios inicia su creación. Comienza el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comenzó el tiempo. ¿Y cuándo termina el tiempo? Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ya no va a haber pescadería. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. La Biblia de Jerusalén trae eso mejor. La última frase. Él quien, Dios con ellos. Nuestro Dios, en el final de los tiempos, Él será el Dios con los hombres. Entonces Dios, que es Dios con los hombres, será su Dios. ¿Entendieron? Entonces nosotros fuimos insertados en Dios. Conforme Jesús habló en Mateo 17. Oh Señor Jesús. Aquí entonces será la conclusión del trabajo que el Señor tenía que hacer durante el tiempo para traer nuevamente el reino de Dios aquí en la tierra. Y Dios nuevamente conecta a su iglesia. Y su iglesia no solo es conectada como criatura al Creador, sino la iglesia será conectada como
será conectada a Dios mismo, así como el Padre. Nosotros somos uno. Yo soy uno en ti. Vamos a dar una mirada en Juan 17. Queriendo economizar tiempo, veamos. Juan 17. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, en la iglesia, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Versículo 24. Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí yo salté el libro 21, que dice así: para que todos sean uno, a fin de que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, el Padre en el Hijo, y yo en ti, que también sean ellos uno en nosotros. Entonces nosotros, la iglesia, no será solamente conectada con Dios como criatura, como creación. Nosotros seremos conectados con Dios como la nueva creación. Y esta nueva creación, hermanos, será insertada en Dios. Es así. Voy a repetir. A fin de que todos sean uno, y como eres tú, oh Padre, yo en ti y tú en mí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo he transmitido la gloria que tú me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios quiere introducir la gloria de la Trinidad en esta unidad orgánica maravillosa y ser reconectados con Dios como criaturas solamente. No solo esto, sino conectados con Dios como nueva criatura, haciendo parte de esta entidad universal, juntamente con el Dios triuno. Hermano, ¿no es maravilloso? Por eso precisa el tiempo, y este tiempo es para hacer este trabajo. Por eso vamos a predicar el Evangelio del Reino. Reconectar a las personas con Dios. Ustedes, colportores, tienen la obligación de colocar a la vida de las personas que ustedes oran en orden. Voy a hablar un poco del misterio de la creación. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos 11, 3. ¿Cómo el universo fue formado? Por la fe, entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo palabra de Dios. No fue buscando un negocio que vende material de construcción. No, todo fue hecho por la palabra de Dios. Por eso, para que ustedes vean el poder que tiene la palabra de Dios. Vamos a apreciar más la palabra de Dios. Hacen la obra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En verdad es de las cosas invisibles que no se ven. Lo visible, la creación, la parte visible, el vino, venían de las cosas que ya existían, de invisibles. Existe una parte de las cosas invisibles que es el propio Dios. ¿Entiende? Entonces todo lo que Dios es, todo lo que Él tira, todas estas cosas invisibles, lo tira hacia las cosas visibles. No sé cómo explicarles para ustedes. Como por ejemplo,
con el primer día de la recreación de Dios, de Génesis 1. Dios dice haya luz, y hubo luz. Pero esta luz del lado invisible ya existía. ¿Quién es luz? 1 Juan 1, Dios es luz. ¿Entendieron? Entonces esta luz que nosotros estamos viendo aquí son ondas electromagnéticas. Esta luz que ustedes ven son ondas electromagnéticas en varias frecuencias diferentes. Pero todo esto es lo visible que vino del invisible. Esto es la sombra. La realidad es Dios. Oh, por ejemplo, en el tercer día, Dios mandó a que se junten las aguas en un solo lugar, y ahí apareció la tierra seca. Cuando apareció la tierra seca, comenzó a producir hierbas y árboles que dan frutos y que dan semillas. Y en Deuteronomio 8 habla que Cristo es esta buena tierra, donde están toda suerte de manantiales, fuentes y arroyos. Hay hierro, cobre, hay vides. Entonces, ¿quién era esta realidad? Era el propio Cristo. Cristo estaba del lado invisible. Cuando Dios creó, dijo, haya porción seca. Fue para allá. Apareció. Entonces, todo lo que Dios creó vino del mundo invisible, de lo que Él es, de su realidad. Oh, Señor Jesús. ¿Qué colportores tan locos aquí? Entonces, Juan capítulo 1, ustedes van a entender mejor. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así, en el principio era el verbo, era la palabra, para que ustedes entiendan que todo era la palabra. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces hasta la palabra por la cual Dios crea todas las cosas es Dios. Es el Hijo de Dios. Es el segundo de la Trinidad. Este era el principio con Dios. Todas las cosas que por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este es el misterio. Voy a dar todo. Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir, Dios creó un espejo de las cosas invisibles para las cosas visibles, y todo fue por medio de Cristo. Todo tiene que pasar por Cristo, y aparece del lado invisible, ¿entienden? Todo es intermedio de Él y para Él. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Oh, Señor Jesús. No voy a continuar leyendo, si no, no voy a conseguir terminar mi mensaje. Nós sabemos, eu vou ter que daqui a pouco entrar rapidamente na rebelião. Voy a tener que entrar de aquí rápidamente en la rebelión del arcángel. Y él cayó por el orgullo. ¿El orgullo de qué? Orgullo de su sabiduría y hermosura. Él era muy sabio. Dios le dio esto. Todo lo que una criatura tiene viene de Dios. Por eso la criatura no tiene nada de qué gloriarse. Si Dios te dio, es para ser usado por Dios. Entonces, Él se juzgó muy sabio. Voy a explicar mejor ahí todavía. Cuidado con la belleza física, o las mujeres muy bonitas, o los hombres muy bonitos.
Esto crea orgullo dentro de sí. Pero Cristo, Él no era sabio, Él era la propia sabiduría. Vamos a dar una mirada en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El propio Hijo de Dios, el segundo de la Trinidad, es la propia sabiduría. El temor del Señor consiste en aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. La sabiduría aborrece. De una mirada, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Cristo es la sabiduría. Él ya estaba desde el principio de la obra de la creación de Dios. Él ya estaba desde la eternidad. Él ya había sido establecido como la sabiduría. Desde el principio, antes del comienzo de la tierra, versículo 24, antes de los abismos, fui engendrado, antes de que fuese la fuerza de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Yo estaba ordenándolo todo, y era su delicia de día a día. El Padre y el Hijo vivían en una delicia, en un disfrute, en una alegría, en un placer. Este es el inicio de un relacionamiento perfecto. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. No hay tedio con ellos, con Dios, no hay tedio. Solo hay felicidad, solo hay alegría, solo hay buen relacionamiento. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Él creó este mundo habitable. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres fueron creados para Dios deleitarse. Colosenses 1, ustedes conocen bien. Pero yo quiero leer en esta hora. Colosenses 1, versículo 15 hasta el 17. Primero versículo 3 habla del reino. Él nos liberó del imperio de tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, y nos transportó para el reino de su Hijo amado. Entonces la cuestión del reino. Dios quiere quitar del reino, colocarnos en el reino del Hijo de Dios, en el cual tenemos la redención y la remisión de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Lucifer para competir con el Hijo de Dios? Competir con el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible.
Él es el primogénito de toda la creación. Todo fue creado. Él fue el primero en ser creado. Oh Señor Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En los cielos, en nuestros cielos, sobre la tierra. ¿Dónde estoy? Las visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Quiere decir, hasta la autoridad. Él fue creado por medio de Cristo, por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay una cosa que fue creada por medio de Él. Y también es para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. No sé si ustedes recuerdan. Yo hice varias ilustraciones con este versículo. Yo quiero que ustedes proyecten. Aquí en el versículo 17. Él es antes de todas las cosas. Y antes de todas las cosas, antes de ustedes crear una figura, usted necesita tener un punto de partida. Si tú quieres trazar un círculo, una circunferencia, tú necesitas del centro de la circunferencia o del centro del círculo. Él es este centro. Él es antes de todas las cosas. Para que Dios cree todas las cosas, precisa colocar a Cristo como centro. Entonces, sin Él, nada se hace. Él es el centro. Él también es. En Él todo subsiste. Todo subsiste allí. Usted ve que toda la circunferencia está atada al centro. Si tú sales del centro, deja de ser circunferencia. Si tú te sueltas cualquier punto de la circunferencia, ya no es más circunferencia. Entonces todo tiene que estar ligado a la circunferencia y todo tiene que estar ligado al círculo. Toda esta área es el círculo. Entonces Cristo es el centro, en Él todo subsiste. Subsisto. En griego es sunistao. Sunistal. Él es el que une todas las partes en un todo. ¿Entendieron? Sin Cristo no hay creación. Sin Cristo no hay conexión. Sin Cristo todo queda suelto y no tendría el reino de Dios. ¿Entienden? Gracias a Dios, Cristo es el centro. Cristo une todas las cosas en un todo. Pase al otro. Una figura más. Ahora vamos a ver tridimensionalmente. Es una esfera. Cristo, aquel punto en el centro. Es el centro. Y toda superficie esférica están ligados a Cristo. Está ligado a Cristo porque Cristo es el centro. Porque hace que todo sustituir todas las cosas. No solamente la superficie esférica, sino todo el volumen esférico. Toda la esfera está ligado a Cristo. Cristo es el sunistal. Él es el que une todas las cosas. Por eso nosotros nacemos, todas las cosas, cuando la creación nació, vino del centro y unidos por el centro. Somos conectados con Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios creó todo esto, inclusive nosotros conozcamos, leamos Proverbios 8, Colosenses 1, nosotros vemos tantos versículos, pero esto era secreto. Lucifer, él no sabía de esto. Yo voy a probarlo para ustedes. Efesios 3. Efesios 3. Versículo 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, la ejecución de este misterio, que era el misterio, era secreto, desde los siglos en Dios, que creó, oculto en Dios, que creó todas las cosas. Desde que Dios creó todas las cosas, esto lo mantuvo secreto. El secreto de que todo fue creado por medio de Cristo. ¿El secreto de qué? De que Cristo es el primogénito de toda creación. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todo subsiste. Entonces todo era secreto. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos no sabían. Por eso Satanás quería, antes de caer, él quería hacer este elemento, esto que yo quería hablar. Yo quería hablar un poco de la religión. Vamos a ver si da tiempo. Isaías 14. Vamos a dar una mirada. Isaías 14, capítulo 12. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva? Como fosses lançado por terra, tu que debilitava as nações? Aqui se refere desse arcanjo que caiu, se rebelou. E a palavra estrela da manhã, em hebraico, La palabra estrella de la mañana, en hebraico, es Elel, Lucifer, en latín Vulgata. Nosotros es más fácil, vamos a llamarlo de Lucifer. Lucifer fue creado lleno de sabiduría. Esto está en Ezequiel. Vamos a dar una mirada en Ezequiel. Ezequiel 28. 28. Versículo 13. Versículo 2. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, este ángel, líder de los ángeles, fue creado como un príncipe, fue creado para ser un líder, fue creado como el celo de la perfección, era el cenit de la perfección, lleno de sabiduría y lleno de hermosura. Pero él no sabe que Cristo es la propia sabiduría. Estaba en el Edén. Yo no voy a leer eso por causa del tiempo. Esta lectura indica que él era un príncipe. Fue creado para ser un rey, para gobernar por Dios. Versículo 16. Versículo 15. Perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué? En el versículo 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura.
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Oh, Señor Jesús. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces fue juzgado por Dios. Entonces esta es Lucifer, que era ángel como rey para ser un príncipe. Él poseía la más alta posición del universo preadámico. Esto, queridos hermanos, probablemente Dios haya tenido ungido al arcángel para reinar sobre toda la era preadámica, la autoridad y la gloria de esta tierra. Seguramente le hayan dado a él. Ustedes saben que la tentación de Jesús, del Hijo de Jesús, si tú te postras, me adoras, todos los reinos y la gloria que me fueron dados, yo te puedo dar. Él no le devolvió a Dios. Él le debería devolver a Dios. Él no lo devolvió a Dios. Dios no lo tomó a la fuerza, pero la iglesia lo va a tomar. Señor Jesús. Un día. Él se creyó muy sabio. Un día. Él se creyó muy perfecto, muy bonito. Él le gustó el elogio de todos. A él le gustó, en lugar de ser, a él le gustaba la gloria, el colofón, que todos los adoraran. Entonces habló, yo voy a subir. Vuelvan para Isaías. Yo quiero subir más. Quiero subir más. Capítulo 14 de Isaías, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Norte es donde está el trono de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fuiste tirado para acá. Oh, Señor. Subir. Él no veía más nada encima de él. Inclusive aquel Leviatán. ¿Se acuerdan? Leviatán. Él descubrió que dentro de sí tenía un Leviatán, un bicho feroz. Este era el rey de todos los animales orgullosos. Y él desprecia todo lo que es alto. Todo lo que es superior a él lo desprecia. Porque yo soy más alto. Soy más fuerte, soy más bonito. Soy más sabio. La iniquidad entró en él. Comenzó la rebelión. Por eso, hermanos, el problema de la rebelión contra el reino de Dios comenzó con Lucifer. Pero, hermanos, él entonces quiso proponerle a Dios. Dios, tú eres el Creador. Yo soy una criatura. Yo soy el que está más encima de todas las criaturas. Soy el mejor. Soy el más perfecto, más bonito, el mejor de todos. Entonces tú, como creador, no conoces la criatura. Tú no conoces los problemas de ellos. Y yo puedo ser su intermediario. Yo puedo ser su rey adjunto. Yo puedo ayudarte a hacer esta conexión con las criaturas. Porque yo entiendo las criaturas. Yo soy una criatura. Él quería ser el rey adjunto. Él quería hacer la conexión entre Dios creador y las criaturas. Pero él sabe que Dios ya había planeado a Cristo.
Porque este era el misterio. Solo fue revelado en el tiempo de los apóstoles y profetas. Lucifer no lo sabía. Dios ya había planeado a Cristo. Amén. Entonces él quiso ser igual a Dios. La motivación de querer ser igual a Dios, ya rebelión, ya orgullo. Entonces Dios ya lo mandó por tierra. Entonces él, ya que Dios lo rechazó, se desconectó del reino de Dios. Él dijo, yo voy a hacer mi propio reino. Para hacer mi propio reino, yo necesito hacer mis... ¿Cómo se dice? Yo necesito seguidores. Para tener seguidores, yo necesito hacer mis negociaciones. Por eso es que la Biblia en Ezequiel 28 habla del comercio. Y quien llega actualizada habla de los negocios. Él comenzó a negociar cargos. No es así que funciona en Brasilia. Comenzó a negociar cargos. Si tú me apoyas, yo voy a colocarte en primer lugar después de mí. Yo te coloco, si tú me apoyas, yo voy a colocarte en tercer lugar, en segundo lugar, en primer lugar. Él formó un grupo de principados y potestades en el libro de Daniel. Allí está el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Entonces él designó varios negociando cargos y comenzó a ser violento. La violencia comenzó a entrar y la corrupción del comercio, la negociación. Hermanos, él tiene un ejército fuerte. Los principados y potestades, que Efesios habla de las fuerzas espirituales de maldad. Oh Señor Jesús. Pero, ¿ustedes recuerdan cuando habló de Job? Tú eres hombre recto, no hay nadie comparado a él. ¿Qué hizo Satanás? Satanás llegó para Dios y le dijo, ¿qué le dijo? Dios, tú no lo conoces. Tú no conoces la criatura. ¿Entienden lo que yo quiero mostrar? Quiere decir que él conocía la criatura y Dios necesitaba de él para conocer. Quítale todo. Si Dios le todo, alabado sea Dios, pero quítale todo. El Señor le dijo, bueno, voy a quitarlo. Él quitó todo. Pero Job todavía no negó a Dios. Y ahí se reunió otra vez en Job 2. ¿Está viendo mi siervo? Íntegro. Por falta de tiempo que no estoy leyendo. Usted puede leer en casa. Entonces, es que tú no tocaste en él, pero intenta tocarle su vida. El Señor le dijo, no le quites la vida. Puede hacer lo que tú quieras, pero no toques su vida. Ahí ya no es más el lado del cuerpo. Job descubrió que el libro todo de Job, argumentando, descubrió que dentro de su alma hay un bicho orgulloso, y este bicho orgulloso es llamado de Behemoth o Leviatán. Behemoth es aquel bonachón, y el Leviatán ya muestra para qué vino. Es el rey sobre todos los animales orgullosos, y en el final de cuentas, Dios permitió que Satanás hiciese lo que quisiese con Job, hizo que Job sufriese. Job descubrió que no solamente se había metido con su cuerpo. Aquellos tres amigos se metieron con su ego, con su orgullo. Ahí el bicho salió. Ahí comenzó a... ¿Ustedes recuerdan? Comenzó
a discutirle a Dios. Job, Jó 10. Dá uma olhada em Jó 10. Job 10. Job 10. Versículo 4. Job 10, versículo 4. Satanás queria provar para Deus que ele Satanás quería probar a Dios que él era el tipo correcto para ayudarle a gobernar todo. Job 10, versículo 4. Job comenzó a reclamar. ¿Tienes tú ojos de carne, Dios? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Tú no entiendes al hombre, no entiendes la criatura. Tú eres creador. En verdad, este desahogo es lo que está en el corazón de Satanás, que está en el corazón de Lucifer. ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado. Miren qué arrogancia hablando con Dios. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos, yo no voy a continuar leyendo. Solo tienen que saber que el Señor usó a Satanás para exponer lo que estaba en el corazón de Job. Y al final, ¿qué sucedió? ¿Qué vio Job? Ven a mirar allá. Oh, Señor Jesús. Capítulo 41 de Jó. Capítulo 41 de Job. El Señor mostrándole lo que hay dentro de él. Versículo 33. En la tierra no hay nadie igual. Esto no es solo Satanás objetivamente, sino dentro de Job estaba este bicho. Dentro del hombre caído estaba este bicho del orgullo que vino desde Satanás. Oh Señor Jesús. Por esto es que yo no fui al 42, versículo 1. Quem é aquele como dissesse que sem conhecimento e não haver conselho, na verdade, falei do que não entendia. Hablaba de lo que no entendía, cosas maravillosas, más allá de lo que yo sabía. Una criatura no conoce muchas cosas. Dios mantuvo en secreto muchas cosas para el arcángel. Y mucho menos nosotros sabemos las cosas. Escúchame, pues. Yo te conocía de oídos, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Quien conoce a Dios se acaba arrepintiéndose, porque el hombre cree que sabe. Satanás cree que sabe. Y Dios necesita de él. Dios necesita de ti para liderar el pueblo, para predicar el evangelio. Dios necesita de ti para hacer su obra. Dios nos necesita. Dios usa al hombre como canal. Una zarza. Pero la zarza no es para servir de combustible para el fuego. El poder viene de Dios. La zarza es el soporte. ¿Cómo es que el fuego va para las calles si la zarza no va? Dios necesita de ti. Pero el poder es de Dios. Señor Jesús. Efesios 3 yo mostré para ustedes que el misterio fue revelado hoy. Dios entonces constituyó al Hijo para ser heredero de todas las cosas. No es Lucifer. El Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1. Yo quería terminar antes y luego se extendió. Hebreos 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por el cual
y por quien asimismo hizo todo el universo. Lucifer no sabía esto. El Padre ya había definido esto. El Hijo iría a heredar todas las cosas. No era Lucifer. Él era el resplandor de la gloria y expresión exacta de su ser. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Después de haber hecho la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de su majestad, poniéndose tan superior ¿a quién? ¿Tan superior a quién? Aquí está haciendo referencia a Lucifer. Se volvió tan superior a los ángeles, incluyendo Lucifer. Jesús es superior a ti, Lucifer. ¿Cuánto heredó más un excelente nombre que ellos? El nombre de Jesús está mucho más encima del nombre de Lucifer. No tengo más tiempo, mas vou finalizar. No tengo más tiempo, pero voy a finalizar con Salmo 2. ¿Puedo? Salmo 2. Satanás entonces lidera una rebelión aquí en la tierra, tanto contra Dios. Versículo 1 dice: ¿por qué se enfurecen los pueblos? ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los hombres hoy no quieren más ninguna limitación de Dios para ellos hacer lo que quieran. Los hombres no quieren más ninguna restricción moral, ninguna restricción ética, ninguna restricción espiritual de la parte de Dios, porque los hombres quieren depravación, hacer cosas que ellos quieren hacer, quieren romper cualquier ligación con Dios, cualquier vínculo. Nosotros queremos revincular a los hombres con Dios y los hombres todavía se quieren desvincular más. Y el que mora en los cielos se reirá. ¡Ja, ja, ja! ¿Quiénes son ustedes? El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los tumbará con su ira. Espera que llegue el día del Señor. Tú vas a ver esta arrogancia toda de los pueblos. Estos orgullos, todos estos orgullos. Pero yo, versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo no constituí a ti, Lucifer. Yo tengo a mi propio rey. Dios que gobierna el reino de Dios. El Dios que domina todo este universo. Él escogió a su Hijo para ser el rey sobre los montes santos. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este hijo se volvió un hombre, se hizo carne y tomó la semejanza de carne pecaminosa. Este es otro punto que yo voy a hablar después. ¿No es así? Jesús es hombre. Él se volvió hombre. Él conoce al hombre. Él puede compadecerse de ti. Él sabe de tu dolor, de su sufrimiento. Él conoce a la criatura. ¿No es así? Dios no necesita de Lucifer. Dios ya tiene su Hijo. Dios ya tiene Cristo. Y ahí entonces el Padre habla al Hijo: pídeme y te daré la herencia de las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Y el Hijo pidió. Entonces el Hijo va a regir a las naciones. Las quebrantarás con vara de hierro. Regir aquí es apacentar. La autoridad que ejerce para colocar las cosas en orden, para que Dios dispense su amor y todas sus riquezas. Este es el reino de Dios. Infelizmente, yo de nuevo calculé mal el tiempo. Hay muchas cosas que yo no había hablado.
dejaré para el próximo mensaje, pero de cualquier forma, yo creo que he dado una visión general para ustedes. ¿Por qué ángulo nosotros vamos a entrar en el libro de Mateos? El libro de Mateos debe entrar por este ángulo, que Dios quiere restaurar el reino de Él aquí en la tierra. Y Él va a usar la iglesia para esto. La iglesia entonces es la realidad del reino de los cielos. En todo el mundo, Satanás domina, pero en la iglesia no. La iglesia, el cielo domina. El cielo manda en nosotros y tiene la autoridad sobre nosotros. Cristo encabeza todas las cosas, comenzando por la iglesia. Amén. Dios entonces los bendiga. Ustedes puedan vivir en este día conectados con el Señor, encabezados en Él. No haga nada por ti mismo. Ustedes creen que hoy de mañana, nuevamente, yo siempre hago esto. Yo me arrodillé en mi cama y yo dije para el Señor, Señor, tú eres el Rey. Tú eres mi Rey. Yo no tengo derecho para hacer lo que yo quiero. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Oh Señor Jesús, haz tu voluntad. Úsame, Señor, como tu miembro. Manda una palabra en esta actitud. Es que yo vengo aquí para dar esta palabra. Dios los bendiga a todos. Amén.